Mis amados, quiero compartirles una historia que leían hace poco. Y es la historia del pueblo de Israel. Faraón fue un hombre, dice la palabra, que se levantó, un faraón o un hombre que no conocía a José, que no tenía temor a José, no tenía ni idea de quién era José. En aquel entonces ustedes saben cómo termina la historia de Génesis. Génesis termina con un hombre de Dios al mando del pueblo de Egipto. Y ese era José, que por alguna razón, propósito de Dios, empezó siendo esclavo y terminó siendo el segundo y salvando así a toda una nación de una hambruna de 7 años, dice la historia. Pero José muere y el pueblo de Israel empieza a ser como una suerte de nación extra o nación añadida a todo Egipto. Y dice la palabra de que se empezó a levantar un hombre, como el que estaba diciendo, un hombre que les hacía la vida imposible, que les colocaba pesos, les colocaba trabajos más pesados día tras día. Y ese pueblo de Dios en ese entonces se acordó y clamó al Señor. Y dice la palabra que Dios se fijó en el clamor del pueblo de Israel y levantó a un hombre que fue criado también medio infiltrado, criado en Egipto, y ese era Moisés. Dios llama a Moisés frente a una zarza, estoy resumiendo la historia, y Dios le dice: contigo voy a liberar a mi pueblo. Moisés empieza a decirle: no puedo, soy tartamudo, me da miedo, ¿cómo voy a ir? Dios lo dota y le dice: no se preocupe, usted tira la vara, se convierte en serpiente, saque la mano, le sale con lepra, meta la mano y hace esto, y una cantidad de cosas, y finalmente Moisés le está haciendo la vida imposible a Faraón. Moisés le empieza a hacer la vida imposible a Faraón y a todo su pueblo a través de plagas. Y conocemos las plagas: la plaga de langostas, la plaga de mosquitos, la plaga de ranas, el agua se convierte en sangre, todo el ganado muere. Y finalmente, la última plaga, la que hace estallar la copa de Faraón, fue la plaga donde mató a todos los primogénitos del pueblo de Egipto, con excepción del pueblo de Israel. Israel no muere nadie, pero Egipto le mueren todos los primogénitos de animales y de hombres, incluidos allí. Finalmente Faraón dice: váyanse de aquí, ya no quiero que estén más acá. Y es más, dice la palabra que les dieron hasta para el bus, que les dieron joyas, les dieron riquezas, y dijeron: no, la verdad, váyanse de aquí, ya no queremos más con esto. Y en medianoche, casi que a medianoche, cerca de más de 600,000 hombres, sin contar esposas e hijos, eso asciende más o menos a, supongamos que multiplicamos por 3, esposa y 2 hijos, 6 por 3, 18, suponiendo que nomás hay 1.800.000 personas huyendo, escapando de un pueblo a medianoche. Finalmente Faraón se da cuenta y dice: ¿cómo voy a perder todo este poco de gente? Se me acaban de ir 600,000 empleados y no puede ser posible, tengo que devolverme, tengo que traerlos. Y coge carros de Faraón, se montan y se van detrás de ellos. Ustedes conocen la historia, dice que el pueblo de Israel se paró frente al mar. Dios le dijo a Moisés: levanta la vara, el mar se abre en 2 y ellos logran cruzar en seco. Sin embargo, el pueblo, el ejército de Faraón también intenta hacer lo mismo, pero con tan mala suerte que terminan ahogados. Y ahí se acaba la historia de Faraón. El pueblo de Israel al otro lado de la orilla alaba, exalta al Señor y glorifica por lo maravilloso y lo poderoso que fue Dios y lo extraordinario que hizo con el pueblo de Israel. Sin embargo, a la historia que quiero llegar es a esta. Meses después, caminando en el desierto, dice la palabra que mientras caminaban en el desierto había una nube que era la presencia de Dios, nube de gloria que les cubría de los rayos solares. Para los que no tienen presente, el desierto, las temperaturas en los desiertos ascienden a más de 40, 45 grados centígrados. Es una temperatura impresionante, algunos lugares de 50 grados centígrados. Nadie dura semanas en un desierto, inmediatamente mueren. Pero Dios se diseñó en el día tenerles una nube protegiéndolos de los rayos solares, y esa nube en la noche, escuche esto, esa nube en la noche termina siendo una columna de fuego que les da luz, una suerte de lámpara gigante que les da luz, y así mismo les ayuda a tener calor y les ayuda a espantar todas las bestias y animales que hay en el desierto. Para los que no saben, el desierto en el día son altas temperaturas, pero cuando llegan las noches empiezan temperaturas demasiado bajas, por debajo de los 10, creo, grados centígrados. Son temperaturas muy bajas, pero Dios protegió al pueblo de Israel. Semanas después o meses después, Dios los hace llegar cerca de la tierra prometida. Estamos aquí. Los hace llegar cerca de la tierra prometida, y ahí sucede lo que quiero leer en lo siguiente. Números, capítulo 11, versículo 4 al 6. Números 11,
4 al 6. Dice la palabra de Dios: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos daría de comer carne? Nos acordamos, versículo 5, del pescado que comíamos en Egipto de balde. Hay otra versión que dice gratis comíamos pescado. De los pepinos, los melones, los puerros, no tengo ni idea qué es puerro, las cebollas y los ajos. Nos acordábamos y ahora, puerros, ¿saben quién alguien es puerro? ¿Puerros? Como una especie de cebolla, algo así, cebolla larga, por decirlo así. Verdecita. Ah, vea pues. No me va a invitar a comer puerro, no me lo como. Bueno, sin embargo, nos acordábamos de los puerros, pero me parece interesante, dice, de los ajos, de las cebollas, y ahora nuestra alma está seca, pues no hay nada más que este maná lo ven nuestros ojos. Hay otra versión muy interesante que quiero compartirle, la nueva versión internacional, que dice: al populacho, ¿estamos ahí?, que iba con ellos, le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? Versículo 5. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y vuelve los puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Cuando leía esto decía: hay algo interesante que le pasó al pueblo de Israel. En medio del éxodo, en el caminar en el desierto, se unieron rezagados, se unieron y se infiltraron hombres y mujeres que no tenían la perspectiva que Dios les había dicho. Y este tema lo he titulado así: infiltrados. Porque en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida como hijos de Dios, incluso en la iglesia o en casa, en nuestra sociedad, empiezan a llegar, no quiero nombrar personas, pero empiezan a llegar actitudes como las de los infiltrados de esta historia. Dice la palabra que tenían un apetito voraz. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaba en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir lo que estábamos leyendo ahorita: ay, también sí, es que allá en Egipto comíamos pescado gratis. Pero dicen pescado gratis ¿a cuesta de qué? Esclavitud. ¿A cuesta de qué? De ruina. ¿A cuesta de qué? De un yugo muy pesado, que era lo que llevaban. Pero se les había olvidado eso. Lo único que querían era desear, lo único que querían era desarrollar, satisfacer sus placeres humanos, placeres carnales. Y tengo que decirle que la iglesia de hoy en día se le han unido o se ha empezado a generar un ambiente como ese. Un ambiente donde lo único que desean es satisfacer sus placeres naturales. Todos tenemos necesidades. Todos queremos sueños, claro que sí. Todos queremos llegar a tener algo en nuestra vida, lograr tener la casa soñada, el carro soñado, pagar la deuda, esto y lo otro, pero no podemos enfocar que buscar a Dios solamente es para satisfacernos de ajos y cebollas. No podemos decir que con eso es que debemos de vivir y despreciar lo que Dios ha dado al pueblo de Dios, que Dios ha suministrado día tras día, domingo tras domingo, que es el maná. Y permítame explicarle en el versículo 7 y 9 del Números 11 que estamos leyendo, ¿qué era el maná? Y dice la palabra de Dios que el maná era como una semilla de cilantro y su color era como de belio. Hay una versión, voy a leerlo en esta versión y usted lo puede acompañar en la palabra. Ahí está, dice la palabra: el maná era como una semilla de cilantro y parecía resina de árbol. La gente salía a recolectarlo y después lo molían o lo machacaban con piedras. Luego lo cocinaban en una olla o hacían panes con él. Su sabor era como del pan que se amasa con aceite. Al caer el rocío de la noche, también caía el maná en el campamento. Maná comieron durante 40 años. Pero en este entonces solo llevaban unos meses nomás comiendo maná y ya estaban cansados. Pero no cansado el pueblo de Israel, sino que se dejaron influenciar por los infiltrados. Se dejaron llevar por esos que decían: no, pero es que maná otra vez. Sí, maná, hoy lo hacemos en arepita. No, otra vez maná, sí. Haremos una tortica mañana, le echamos agüita, pero es maná, delicioso. Nunca nadie ha comido eso, solo el pueblo de Israel lo comió. Nadie en la vida podrá llegar, no sé si en el cielo nos tendrán una porción de maná. Yo quisiera llegar al cielo y abrir la nevera y decir: pues yo creo que van a haber neveras en el cielo.
Pues, ¿cómo harían? Yo no creo que el cielo sea como de nubes, como lo pensamos en los muñequitos. No, yo creo que el cielo, la Biblia dice que tiene calles de oro y mar de cristal. O sea que es una ciudad como tal. Tendremos nuestra casa soñada. ¿Cuántos dicen amén? Tendremos nuestra familia soñada. ¿Cuántos dicen amén? Los hombres se les marcarán las abdominales. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que en el cielo todos seremos perfectos. No en físicamente y no espiritualmente, también seremos perfectos. Y entonces yo me imagino, yo quiero probar el maná, la verdad. El pueblo de Israel fue el único que probó maná en ese entonces, pero lo despreciaron, lo menospreciaron. Y Dios, dice la palabra, en ese entonces decían: queremos comer carne. Más adelante dice eso. No, hace rato no tenemos la garganta reseca. Y dice Dios: así les voy a dar carne. Y más adelante, versículos después, en el versículo 31 en adelante, dice que el Señor hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de codornices que cayeron alrededor del campamento. Había codornices hasta para ser dulce, de verdad. Habían codornices en una extensión de un día de camino alrededor del campamento, y la altura era casi de 1 metro del suelo. La gente se levantó y recogió codornices todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. El que menos recogió, dice la historia, recogió 2 toneladas de codornices por persona, porque había un apetito voraz, había una ambición de algo más, pero no de algo más espiritual, sino de algo más carnal, algo más natural. Y dice la palabra que Dios se encendió en ira, que Dios se enojó, y apenas ellos empezaron a probar la codorniz, porque habían guardado codornices, pero dice la palabra que apenas empezaron a morder la codorniz, empezaron a enfermarse todos aquellos que se habían despertado con ese apetito voraz. Hay una enseñanza muy interesante en esto. Cuando dejamos que los infiltrados, póngale así entre comillas, cuando dejamos que voy a correr esto, quitemos el bosquejo del atril aquí. No hay una ley que ponga: Jesucristo nunca predicó con atril, ¿o sí? Predicaba así, hasta sentado. Debería sentarme a predicar, de verdad que sí. Pastor, rompamos con esa religiosidad que a veces tenemos. Mis amados, pero tengo que acomodarlo para leer el bosquejo. Eso sí. Se despertó un apetito voraz en ellos. Se despertó ese deseo de satisfacer sus placeres carnales. Y eso me ha enseñado de que hay gente en la iglesia que llega queriendo solucionar eso, queriendo que Dios le dé, y no les gusta este tipo de palabras donde les mandan maná, sino que yo quiero que me den esa predicación donde Dios me diga que me va a prosperar, que Dios me diga que me va a levantar, que Dios me diga que me va a sanar. Y sí, claro que sí, Dios quiere que tú cumplas todo eso. Es más, el tercer libro de Juan dice: amado, yo sé que seas prosperado en todo y que tengas salud, pero primero que prospere tu alma, dice el Señor. No podemos enfocarnos tan solo en que Dios venga y me sane y me apague el fuego, me quite esto, me quite aquello, esto. No, que realmente sintamos que tenemos la provisión de parte de Dios, el maná día tras día. El pueblo de Israel, dice la palabra, que empezó a quejarse y dijo: bueno, hizo Dios algo impresionante frente a esto. El pueblo de Israel se empezó a quejar, dejándose llevar por lo que decían los infiltrados de aquel lugar. Y dice la palabra que hubo fuego alrededor de todo el pueblo de Israel. Imagínense en ese mediodía llegar, decir Dios: así están cansados conmigo, ya no quieren maná. Entonces fuego, y les tiró fuego alrededor. Y dice la palabra que ahí sí clamaron y empezaron: ay, Dios mío, ayúdanos, perdónanos. Y aquí hay una enseñanza muy interesante en medio de todo esto, porque cuando hay un pueblo, cuando hay una persona que lo único que quiere es la mano de Dios y no el rostro de Dios lo único que va a recibir es fuego. ¿Aló? De Dios lo único que va a recibir es la prueba. Hay gente que dice: ay, Señor, es que yo vengo aquí para que no quiero ofender a nadie, como lo decía al comienzo, para que me dé el milagrito. Dios quiere hacer milagros en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero usted no puede venir a buscar la mano de Dios. Venga a buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que usted, como lo cantamos ahora, nos perdamos en su amor. Que cuando lo decíamos ahorita, que nos sumerjamos en su río, no esperando que Dios, estoy esperando que mire, yo estuve en esa posición, yo fui un infiltrado. Me sentaba en la iglesia y yo lo único que esperaba era que el pastor dijera algo que me tocara, que me ayudara a salir de mi economía, a salir de esto y lo otro, y yo sentía que eso era lo mío. Y ay, sí, amén, amén, sí, amén, así será. Pero cuando decían: hay que orar, hay que ayunar, hay que venir a madrugar, ajá, sí, ajá, buena, está chévere esa, está muy buena. Pero lo otro no me gustaba. Y usted no puede ser de esos.
no se convierta en un infiltrado, porque ellos, dice la palabra de Dios, que fueron los que murieron. Entonces dice la palabra del versículo 33 del mismo 11, no había comenzado de masticar la carne cuando el Señor se enojó con ellos y el Señor les envió una terrible enfermedad. Entonces ellos llamaron a ese sitio tumbas de la glotonería, dice una versión, porque allí enterraron a toda la gente que pensaba solo en comer. Así termina la historia. Ahí vieron todos los infiltrados, porque eso tiene que erradicarse de la iglesia. Eso tiene que erradicarse de su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted no puede llegar aquí solamente en pensar en que Dios le provea. Usted debe llegar aquí diciendo, Señor, yo quiero tu maná. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y qué habló el pastor hoy? Pues no sé, está bueno. Pero se nos graba más palabras como las que he dicho. Obviamente no soy exento de eso. Palabras donde Dios dice, te levantará, te prosperará. Se nos graba más. Pero cuando hay palabras como, hey, es maná. Es maná lo que necesitamos hoy. De rodillas, ayuno. Convocar un ayuno, convocar un tiempo de oración, convocar una vigilia. Es interesante cómo empieza a menudear eso. Porque no nos gusta, porque es cómodo, porque me da, como decimos ahí, me da sueño, pastor, esas prédicas. Pero son necesarias para formar lo que Dios quiere formar finalmente en cada uno de nosotros. Su presencia, su rostro. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso en esta mañana? Los infiltrados son esas personas que tienen una conducta o pensamiento egoísta, que hacen que se desenfoque la prioridad de los demás, de buscar de Dios. Dice la palabra de que el pueblo de Israel, como lo leí ahora, el pueblo de Israel empezó a creerse, no lo que decía Dios, sino a creer lo que estaban diciendo los infiltrados. Empezó a creer lo que ellos decían, ay sí, mira que en Egipto yo me acuerdo que tenía esto, tenía aquello. Ay, Egipto. Y yo leo la historia y yo les digo, mire, el perder el enfoque de Dios nos hace pensar irracionalmente. ¿Qué estaban esperando? ¿Que Faraón los recibiera con brazos abiertos? Si lo hicieron, mataron el anterior, ¿qué esperan con el siguiente? ¿Venganza? Espera, irá que yo encuentre un israelita, irá que lo cojo y lo acabo. Ellos no estaban esperando, ellos pensaban que de volverse a Egipto se iban a esperar con brazos abiertos. Ay, siquiera volvió, los extrañamos. No es así. Y déjame decirte algo de parte de Dios. El mundo no te recibe con los brazos abiertos. El volver atrás te va a llevar a algo peor. Hay gente que ha pensado tirar la toalla. Hay gente que ha pensado y el tener esa mentalidad como la tenían esos infiltrados, ha pensado tener un pie aquí y el otro en la iglesia. Pero mis amados, tiene que levantarse una generación de hombres y mujeres que independientemente de lo que pasa en la iglesia, siguen buscando a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tengo que decirles de parte de Dios, una situación muy clara que nos sucedió cuando nos cambiamos de local. Muchos dejaron de venir. ¿Por qué? Que nos quedó más lejos, pastor. Obviamente los que están aquí no son de esos. No, es que no sé, sencillamente no volví a encontrar y no hicieron el mínimo esfuerzo de ir a buscar o por lo menos a investigar dónde es que quedó. Igual nosotros hicimos toda la comunicación respectiva para que ustedes se dieran cuenta que nos cambiamos de local. Pero como quedó más lejos y tocó pagar transporte, entonces, ay no, más bien me congrego la que está aquí cerquita. Es un infiltrado. Es un hombre o una mujer que, tengo que decirlo de esta manera, no quiero ofender a nadie, pero son de aquellos como que cuando el barco se está hundiendo son los primeros que se tiran. ¿Y sabe quiénes son los primeros que se tiran cuando el barco se está hundiendo? Los ratones y las ratas. Y puede sonar ofensivo lo que estoy diciendo, pero la verdad, yo le animo para que permanezca fiel no a mí, a la presencia de Dios, a su rostro, a su espíritu, a su palabra y por supuesto a su congregación, independientemente de lo que pase. En la crisis más difícil de su vida, no se aleje de Dios. En la crisis más complicada de su vida, nunca se aparte del Señor. Diga conmigo, voy a permanecer en Dios para siempre, independientemente de todo. Seguiré buscándote, Señor. Levante su rostro hacia arriba y dígale, Señor, independientemente de todo, te seguiré buscando, porque soy un hijo tuyo. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso en esta mañana? No somos infiltrados. Aleluya. Sin embargo, dice la palabra que estaban al frente de la tierra prometida. Y entonces Dios les dice, ok, de cada tribu armen 12, cada tribu un hombre, y vamos a enviar 12 espías, porque necesitamos tener una estrategia para conquistar
No van a llegar a atacar así como a aruñetazos. ¡Ay, ay! No, vamos a tener una estrategia. Y se van 12 hombres. Dice la palabra que de los 12 hombres regresaron y dieron un diagnóstico. Y dice la palabra, informaron a Moisés lo siguiente. Números 13, estoy leyendo rápidamente, versículo 27 al 28. Es mucha historia, ahora el capítulo 13. E informaron a Moisés diciendo, fuimos al territorio de donde nos enviaste y en verdad es una tierra que rebosa leche y miel. Pues vemos sus frutos, pero la gente que habita ahí es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Incluso vimos allá a los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en la tierra del Neguel, los hititas, los jebuseos y hasta los amorreos y los feos y los suegraseos viven en la zona montañosa. Y los cananeos viven al lado del mar y al río del Jordán. Y cuando el pueblo de Israel empezó a escuchar esto, porque ustedes saben la historia, dice la palabra que 12 llegaron, pero los 10 dieron un reporte negativo. Aunque habían acabado infiltrados, su corazón había quedado contaminado. Quedaron contaminados y todo lo que vieron de ahí en adelante lo vieron de una manera negativa. La palabra en el texto que estoy leyendo dice que encontraron un racimo de uvas que tuvieron que atravesarle un palo y cargarlo entre dos. Imagínense el fruto, era una suerte de manzana, una uva era como una manzana, así de grande. Pero eso no les dejó ver más allá, sino que todo lo contrario, empezaron a ir, la manzana, la uva grande, el man es más grande todavía para comérsela. Y empezaron a ver al gigante, olvidándose al Dios todopoderoso que hace grandes proezas, que hace grandes cosas. Y empezaron a quejarse. Y el pueblo de Israel vuelve otra vez a quejarse. Dice, y ahora vamos a morir frente a todo este poco de gigantes. Vamos a morir frente a todo este poco de hombres, nos van a acabar. Más bien, dice la historia, armemos otro patriarca, nombremos a alguien más y que nos devuelva a Egipto, imagínense. Porque tenían un corazón todavía allá atrás. Un corazón ligado a Egipto. Y mis amados, aquí hay una enseñanza muy interesante en medio de todo esto. Tenemos que primeramente eliminar todo ese tipo de infiltraciones que a veces no nos bendicen. Pero también hay que desarraigar de nosotros ese Egipto que a veces nos tiene. ¿Cuál es ese Egipto que hay en nuestro corazón? Ese que cuando vemos la situación nos empieza a dar como la gana de... a mí es como que cuando yo estoy así aburrido me dan ganas como de más bien tomarme una cervecita. Es que cuando estoy así, pastor, más bien quito la alabanza y pongo Radio 1. Sí, para desahogarme. Y cuando lo encuentro a ese susodicho y empieza a acordarme de eso, entonces más bien me pongo ahí una alabancita de Diego Gómez. Sí, es que me bebí su recuerdo, esto y lo otro. Rocío Dúrcal, no me vuelvo a enamorar. Sí. Ese Egipto tiene que desarraigarse de nuestros corazones. Tenemos que desarraigar el Egipto de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que renunciar a eso. Ese es el que nos tiene. Está la tierra prometida. Y tengo que decirle esto de parte de Dios. Muchos tienen una bendición a las narices. Suena feo, pero tengo que decírselo de verdad. Tienen la bendición aquí. La tienen a la puerta, pero sus ojos están tan vendados que lo único que están viendo es el problema. Que lo único que están viendo es, no, como que yo más bien me voy devolviendo, deje así. No, Señor. Este año, mi amado y amada que está aquí, retroceder, nunca rendirse, jamás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para adelante con Cristo Jesús. Y si la situación está muy grande, si el gigante está muy grande, es porque se come harto. Y allá estará la provisión en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted no va a renunciar, usted va a seguir hacia adelante. Persista, insista, resista, pero jamás desista. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos aplauden a Dios por eso? Así será en el nombre de Jesús. Rompa con eso. Hay una ilustración muy bonita que traigo a colación en esta enseñanza. ¿Sabe cómo domestican a un elefante? ¿Cómo amansan a un elefante? ¿Usted ha visto un elefante? Son animales de más de 4, 5, 6 toneladas de peso, grandes. El animal terrestre más grande que existe. Pero para poder controlar ese animal, lo que lo hacen es desde pequeño. Lo atan a una cadenilla, no una cadenilla, que cuando pequeño lo puede soportar, clavado a la tierra. Y cada vez que el animal cuando pequeño jala y quiere salir, la cadenilla lo frena. Obviamente cuando pequeño lo puede retener. Pero el animal no queda pequeño. El elefante crece. Y cuando crece, él todavía le dejan la cadenilla en su pie, en su patica.
y él solamente siente el tironcito y él ya dice, no, ya no puedo. Tiene la fuerza, tiene toda la capacidad para romper la cadenilla, pero mentalmente no la tiene, porque toda la vida ha estado a esa cadenilla, ha estado atado allí. Y usted ve los elefantes de zoológico, le ponen una cadenilla y ellos solamente sienten que le tironea y no hacen ni el mínimo esfuerzo. Tengo que decirle que el enemigo muchas veces a muchos nos ha puesto una cadenilla desde hace mucho tiempo. Desde la infancia nos ha puesto cosas como no puedes, eres un fracasado, eres esto, eres aquello. Y ahora que tenemos toda la fuerza espiritualmente hablando, porque yo veo aquí gente que tiene el poder de Dios en sus manos. Yo quería un amén más ambicioso ahí, la verdad. Tiene todo el poder para hacerlo, pero no tiene el espíritu, no tiene su mente dispuesta. Hoy usted tiene que liberar mentalmente esas cadenas en el nombre de Jesús, porque usted todo lo puede en Cristo que le da la fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que salir diciendo aquí, eso está muy grande, no, yo no voy a poder. No, Señor, esa cadena hoy se rompe en el nombre de Jesús. Deslíguese de ese Egipto que no lo ha dejado avanzar este año. Este año usted tiene que avanzar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Rompa con eso, elimine eso de su vida, porque es un Egipto que no lo deja avanzar. Crean los milagros de Dios. El pueblo de Israel estaba olvidando lo que había hecho hacía semanas atrás. Se le estaba olvidando. Llegaron a la tierra de Egipto, tengo que decirle, ¿por qué se demoraron 40 años? ¿Cómo así, pastor? Pero la historia dice que se demoraron 40 años en llegar a la tierra prometida. No, en realidad llegaron meses después a la tierra prometida. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Acabó con toda la generación de dura cerviz. Y para eso, y para levantar la nueva generación se demoró 40 años. Así que 40 años, cerca de 30 y, por decirlo así, supongamos una cosa así, puedo meterme problemas con teólogos, pero 39 años se la pasaron dando vueltas en la tierra prometida. Se la pasaron dando vueltas. Ahí, hasta que toda esa mentalidad cambiara. Mire, aquí hay algo hermoso, y voy a empezar a terminar, que quiero orar fuertemente. El milagro no se demora porque Dios quiere. La respuesta, la solución no se demora porque Dios quiere. Se demora es en el trayecto que tú tengas de aquí a acá y acá. ¿Sí me estoy haciendo entender? El trayecto que se demore, la convicción que tú debes de tener. Ahí está el milagro. Pero hay muchos que les cuesta trabajo creer lo que Dios dice. Y por eso le dan vueltas y vueltas a la promesa. Este año no puede darle más vueltas a eso. Determínese a creer. Lo citaba yo al comienzo del año y vuelvo y reitero una cosa. Sea ingenuo para creerle a Dios. Para creerle a Dios necesitamos ser ingenuos. O dígame si, como lo decía ese día, dígame si no es un ingenuo aquel hombre que dicen, pesque, vaya, tire la caña de pescar y el primer pescado que salga meta la mano que ahí le sale una moneda. Eso es una ingenuidad total. ¿En serio? ¿Qué está haciendo Pedro? No, aquí pescando. ¿Y eso? Hasta ahora, sí es que me dijeron que adentro de un pescado hay una moneda. ¿En serio? Eso es ser incrédulo. Eso es ser ingenuo, perdón. Eso es ser una persona que le cree todo. Y usted tiene que ser inocente en las cosas de Dios. Si Dios le dijo, así es. Si Dios le dijo, te voy a levantar, créalo. No le formule, ¿y cómo me va a levantar? ¿Y cuándo me va a levantar? Mire, Sara le dudó. Y por eso el hijo le quedó con el nombre de Risa. Que le rió a Dios. Dijo, vas a tener hijos. ¡Ah! ¿Yo? A los 90. Mire esto ya. No, ¿con qué amamanto? Y se reía. Ay, y para que afine se va a llamar Risa tu hijo. Eso significa Isaac, Risa. ¿Te imaginas ahí Sara diciendo, ¡ja, ja, ja! Venga aquí. ¡Ja, ja, ja! Tráigame la leche. ¡Ja, ja, ja! Vaya a dormir. Así se llamaba él, Risa. Porque le faltó creerle más a Dios. Amados, créale al Señor. Es tiempo de romper con eso que el enemigo está infiltrando en tu corazón. Es tiempo de romper con eso, con esas quejabanzas, con ese concepto de todo el tiempo, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo se va a poder? Ay, no, más bien me devuelvo. Yo como que más bien voy y pienso otra vez en el gota a gota. Yo soy muy claro en esto, sea libre de eso. Libre de las deudas que no corresponden, confíe más en Dios. Así usted diga, pero es que mañana me lo cortan, pastor, ¿cómo voy a hacer? Alzaré mis ojos a los montes.
Alzaré mis ojos al gota a gota. De Él vendrá el socorro. No, Señor, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? Amados, quiero que se pongan de pie, por favor. Yo más bien voy y me echo unas ramitas, que no sé qué, para que me quite esta sal. Alzaré mis ojos a los montes. La presencia de Dios tiene que estar ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Maná. Este año, mis amados, maná. Este año, mis amados, provisión de Dios. No busque más. Deje de estar pidiendo por la provisión, que ay, Señor, ayúdame. ¿Sabe lo que usted necesita? Usted necesita de la presencia de Dios. En la presencia de Dios, Dios le va a dar esto, mire: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, en conocimiento y temor, para que puedas levantarse y lograr lo que quiere en el nombre del Señor. Usted necesita la unción para que todo lo que usted haga se multiplique. Usted está orando para que el cajero como que, mire, le digo esta. Yo era tan infiltrado, tan cosa así yo era, que yo lo único que llegaba era decirle: Señor, provéeme, bendíceme, pero compromiso con Dios cero, santidad cero, oración un pedacito, palabra, el versículo. Yo leía así, amados. Yo leía así, a ver qué me sale. Un día me salió Judas y ahorcó. Uy, Dios santo. No me habla el Señor y voy, busco por aquí. Ve, haz tú lo mismo, así dice el Señor. No puede coger, no es bibliomancia. Ay, lo que me salga, no. Compromiso con Dios. ¿Sabe? Yo era tan así que yo decía: Señor, yo sé que tú me vas a proveer. Y metía la tarjeta de ahorro, la metía allí. Y cuando llegaba y que cuenta en cero. Y yo: ay, bendito Dios. Antes me descontaban por el movimiento. Y yo: ay, Señor, pero tú me dijiste. Y yo: no, así no funciona, amigo. Así no funciona. Dice la palabra que Él nos va a dar el poder para generar riquezas. No es que le vaya a caer del cielo, mijo. Alguien mandó una reflexión muy hermosa hoy. No es que caiga del cielo. Hay que ser esforzados y valientes. Pague el precio. Rodillicilina. Esa es buena. Yo más adelante le voy a invitar a una hermana de la iglesia aquí, que allá está presente. El testimonio tan grande que tiene esa mujer por orar por su esposo. Esa mujer se me llegaba aquí: pastor, no puedo más, pero sigo orando por ese hombre. Pastor, mira, llegó borracho, pastor, que lloraba esa mujer, una cosa tremenda. Y ore, siga buscando de Dios, clame al Señor. La mujer venía, clamaba. Ahora están viviendo los mejores años ¿me desmientes? Ahora están viviendo los mejores años de su vida. Se casaron, viven felices, mantienen una, mejor dicho, gloria a Dios por eso, porque fue una mujer que clamó, se arrodilló y buscó la presencia de Dios y vio su milagro en el nombre de Jesús. Si lo hizo con la hermana que está aquí nomás a su lado, ¿por qué no lo va a hacer con usted? ¿Cuántos dicen amén a eso? Maná de Dios es lo que necesitamos. Levante su mano al Rey. Gracias, Señor, por tu presencia. Padre, yo quiero que cada uno de los que están aquí, primero que todo, sea desarraigado de su vida ese Egipto que no le sirve. Quita de tu vida esa infiltración que el enemigo ha puesto. Te ha dejado pensar que lo único que tienes que pensar es en lo material. Basta de eso. Este año tienes que cambiar tu enfoque. Este año busca de Dios. Maná, provisión de Dios es lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Lo demás viene por añadidura, ha dicho el Señor. Así lo dice Dios. Lo demás viene por añadidura. Dígale: Dios, despierta en mi vida. Vamos, haga una oración en voz audible. Dígale: despierta mi vida un deseo profundo de buscar tu presencia, de leer tu palabra, de adorarte, Señor. Despierta en mi vida ese deseo de tu provisión. Perdóname, Dios, si he venido a este lugar a buscar tu mano. A partir de hoy, dígalo conmigo, a partir de hoy buscaré tu rostro, porque entiendo que ahí es donde veré grandes cosas, en tu presencia. Gracias te doy, Señor, por ellos. Padre, bendícelos. Derrama tu presencia sobre ellos. Derrama tu espíritu sobre ellos. En el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana.